Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Más allá de hablar y escuchar palabras. Transmitiendo desde la cabina de radio web de trabajador a trabajador. Fomentamos la unidad y respeto entre la familia caminera, resaltando la importancia de nuestra fuente de empleo mediante la construcción de un foro de información y diálogo, directos entre el CEN y la base trabajadora. Salud mental. En este espacio dedicaremos temas relacionados con la psicología, en la cual se abordarán diversos aspectos del ser humano, como son las emociones, la felicidad, la alegría, el amor, y también ciertas fortalezas como el optimismo, la creatividad, sabiduría y la resiliencia. Salud mental impartirá la compañera y psicóloga Karen Rogel y su compañero psicólogo Héctor Ceballos. Muy buenos días a todos los compañeros de este grandioso Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales y al público general por otro día más de transmisión de salud mental de trabajador a trabajador en este hermosa mañana del 30 de octubre del 2020. Bien, pues para continuar vamos a hablar sobre un tema muy especial en estas fechas tan importantes que es el Día de Muertos, estas celebraciones que tenemos en México, sobre muerte y psicología. ¿Por qué lloramos a nuestros muertos? Sin duda un tema muy importante en estos momentos, en esta situación de la pandemia que estamos viviendo, de las pérdidas que hemos tenido, ya sea de un ser querido, ya sea de un conocido, un familiar directo, etcétera, etcétera. Bien, para esta ocasión vamos a compartirles un poquito de este tema la psicóloga Karen Rogel y su compañero Héctor Ceballos. ¿Qué es la muerte? Para comenzar, Karen, ¿qué es la muerte? Hola, buenos días a todos, bienvenidos, qué bueno que nos están escuchando otra vez. Sí, ese es un tema muy interesante, la muerte. Para empezar, la muerte es un tema muy tabú, ¿no? Es un tema del que casi nunca se habla y por eso estamos aprovechando precisamente estas fechas para poder hablar acerca de la muerte. Y hablar de la muerte no es algo sencillo, se puede entender desde diferentes modelos, desde diferentes ámbitos, Sí. como es el ámbito biológico, cómo se puede entender la muerte desde este punto, la parte legal, social, de la parte cultural. Entonces, la muerte tiene diferentes definiciones dependiendo de cómo lo estemos viendo. Por un lado, cuando hablamos de la muerte biológica, estamos hablando de cuando el ser humano deja de vivir, o sea, acaba su ciclo de vida en estas muertes naturales. Y por otro lado, en cuanto a los aspectos legales, también solamente en México hay una ley que nos dice cuándo se pierde la vida, cuándo ya hay una muerte, y son dos características. Por un lado es la muerte cerebral y por otro lado cuando presenta ciertos signos de muerte, y estos signos de muerte es cuando está la ausencia completa y permanente de la conciencia, cuando hay una ausencia permanente de respiración espontánea y cuando está una ausencia de reflejos del tallo cerebral y un paro cardíaco irreversible. Entonces, solamente ahí legalmente se puede hablar de muerte, ¿no? Sí. Y ese es un tema importante en cuanto a la muerte cerebral, ¿no? Porque el cuerpo está vivo, el cuerpo está funcionando, pero el cerebro ya no. Y entonces ahí legalmente la persona ya está muerta. Esos temas muy complejos en algún momento. No solamente es a lo que estamos escuchando, muerte, una persona ya sin vida, sin ningún signo vital, sino también a la muerte en aquellas personas que de alguna u otra manera, como bien lo decías, tienen muerte cerebral,
¿Qué pasa con estas personas? Bien comentabas, ¿no? Es un dato muy curioso, que en este caso se puede ya decir por parte de la legalidad que este ser humano ya no existe o que ya murió. Y esta situación viene precisamente a manejar cuáles son las distintas perspectivas de la muerte. Sí, desde la psicología, que va a ser nuestro caso, pero también hay otro tipo de perspectivas, la religión, la salud, el punto de vista de la sociedad, entre otras religiones. Bien, es un tema muy importante que queremos tocar con los compañeros trabajadores y público general, porque antes de la pandemia ya vivimos unas ciertas situaciones de conflictos en el mundo, no solamente en México. Conflictos nos referimos a cuestiones de salud. ¿Cuántas muertes hemos vivido de muchos seres queridos, de muchos compañeros, por alguna enfermedad, por algún accidente o de otra índole? Y qué mejor hablar en estas fechas que son relevantes, hablar sobre psicología y muerte. Muy bien, Karen, ¿qué podemos decir de qué hacer con la muerte? Su significado. Bueno, hay diferentes, hablábamos, ¿no? De que hay diferentes significados con respecto a qué es la muerte. Tenemos la muerte biológica, la muerte legal, la muerte en la sociedad, cómo se identifica la muerte en los diferentes momentos y en las diferentes culturas. Hay muchas rastros de que anteriormente, en la antigüedad, se creía que las personas iban a un lugar cuando morían, porque incluso los enterraban con utensilios que ocupaban en la vida cotidiana, porque pensaban que los iban a ocupar a ese lugar en donde iban cuando estaban muertos, ¿no? Y cómo ha ido cambiando, cómo se puede ver de dos maneras diferentes. Por un lado, que la muerte puede ser el significado del final de un ciclo de vida, pero también puede ser algo a lo que se le tema, algo a lo que se pueda enfrentar con dolor y que es una pérdida, como decías anteriormente, y el estar luchando en contra de la muerte, ¿no? Y hay muchas personas que tratan de buscar la forma de cómo seguir viviendo o evadir la muerte por no querer llegar a eso. Pero también tendremos que tomar en cuenta que la muerte hasta cierto punto es necesaria, ¿no? Hablaban de la parte biológica, en donde había un biólogo que decía que la muerte mantiene la justa proporción de las especies, es decir, tiene que existir la muerte para que haya vida. No pueden estar todas las personas, o sea, si nadie muriera, ¿qué iba a pasar? Iban a estar naciendo, o sea, para que haya muerte para que haya nacimiento tiene que haber muerte. Entonces es como esta dualidad. Y en este punto, en cuanto al significado de la muerte en México, es precisamente esto, la dualidad que hay entre la vida y la muerte, y esta relación constante. Claro que sí. Fíjate, Karen, que este significado de la muerte para los mexicanos, saliendo un poquito de los mexicanos, hablar de la muerte representa todavía un tabú, el poder expresar lo que uno siente en la pérdida de un ser querido o alguien cercanos a nosotros. A diferencia de México, yo veo que en estas fechas son muy importantes porque hay un espacio que tienen los mexicanos para poder recordar más significativamente, para poder llorar sin posiblemente ser juzgado, sin posiblemente ser señalado, porque lo que hemos entendido los psicólogos, cuando una persona fallece, lo que se busca dentro de los familiares que aún están vivos es un apoyo en donde no queremos ver sufrir a la persona, no queremos ver sufrir a ese ser querido, a ese familiar, por la pérdida precisamente. Y entonces vamos reprimiendo a lo que hemos visto, vamos reprimiendo al ser humano en poder hacer esa expresión emocional, esa expresión sentimental o mental que tiene
una persona en su momento. Y qué mejor que estos momentos, Karen, mejor estos momentos que puedan precisamente tener un espacio en donde compartir las experiencias, recordar a nuestros muertos, reír en su momento, pero también llorar, que es muy importante. Y te mencionaba llorar y recordar, porque de la experiencia que hemos tenido con los compañeros que han perdido un familiar, mencionaban que no hay un momento en donde puedan expresar precisamente esas emociones por los miedos y preocupaciones que tienen ante sus familiares, ¿no? Que deben de ser los fuertes, que no deben de demostrar debilidad, que deben de salir adelante, pero nadie nos dice que tienes toda la libertad de llorar. Yo recuerdo en una ocasión, una experiencia, se acaba de entrar un compañero que había fallecido, un familiar, y estaba mal, precisamente estaba pues, muy nostálgico, no tenía ya concordancia de los sentidos, y me decían, oye Héctor, por favor apóyanos, dile algo, tú que eres psicólogo. O no podemos decir algo, es su momento de poder expresar, de compartir lo que está sintiendo, y llegará un momento que se tenga que despedir de esta familia. Bueno, pero esos son temas que más adelante vamos a ver, esos puntos muy importantes. ¿Cómo se entiende la muerte desde la psicología? Es un tema también más centrado ahora en el ámbito de nuestra área, psicología. ¿Cómo se entiende la muerte desde la psicología? Bueno, pues la muerte ocupa un lugar importante, ¿no?, dentro de la psicología. Como tú decías, es un tema tabú, ¿no? No se permite hablar de la muerte, incluso para las personas que están a punto de morir, enfermos terminales. O sea, los que están alrededor no les permiten hablar de la muerte. Es el temor a la muerte. Y dentro de esta parte de la psicología estamos hablando un poquito más de esta búsqueda de un sentido de trascendencia, ¿no? O sea, no se puede hablar de muerte sin decir que tiene que ver con buscar trascender, ¿no?, de una manera dentro de la vida. Es buscar un consuelo ante un hecho que es inevitable, es decir, el propio significado de morir. O sea, todos sabemos, eso es algo que todos sabemos, en algún momento nos vamos a morir, pero es por eso mismo buscar o darle un sentido de trascendencia nos va a ayudar a tener un consuelo ante ese hecho que ya sabemos que va a pasar. Y es importante empezar a tener conciencia sobre la muerte, ¿no? O sea, en sí no es tanto el miedo que se tiene a la muerte, sino el saber que en algún momento te vas a morir. Schopenhauer decía que el animal conoce la muerte tan solo cuando muere, y el hombre se aproxima a su muerte con plena conciencia de ella en cada hora de su vida. O sea, todos los días sabemos que en cualquier momento podemos morir. Y nosotros lo sabemos, ¿no? Una mascota, un animal, un perro, o sea, no sabe. Pero nosotros sí somos conscientes de eso, y eso es lo que nos va a causar angustia, lo que nos va a causar temor, ansiedad, miedo. Sí, fíjate, me hace recordar, Karen, una experiencia, un caso de una paciente que a 53, 54 años, si no mal recuerdo, me decían que ya había vivido, que ya estaba a punto de jubilarse, que estaba muy contenta por jubilarse, pero tenía miedo a qué iba a pasar después. Que si en su momento se sentía una persona productiva, una persona que de alguna otra manera el trabajo le representó un apoyo emocional, un apoyo ocupacional, el jubilarse, ¿qué implicaría? Y de repente, platicando con ella, me comentaba, ¿saben qué, Héctor? Le tengo miedo a la muerte. No en sí en morir, sino a lo que pueda dejar a mi ausencia. Y platicando un poquito a fondo con esta compañera, me decía, fíjate que aparentemente uno está bien, aparentemente uno tiene el trabajo, uno tiene la familia, tiene sus hijos, nietos en este caso, pero ¿qué pasará si yo no estoy? Si yo muero.
Y esa es la pregunta. ¿Tú qué te imaginas que llegue a pasar? Me comentaba, bueno, pues mi familia sufriría, mi pareja sufriría, mis nietos están pequeños, pero en algún momento van a resentir. Me preocupa mucho una hija que no ha podido rehacer su vida, que ha tenido tropiezos en relaciones de pareja, mi hijo que depende mucho también económicamente de nosotros. Y entonces empieza a darle un sentido del por qué tener miedo a la muerte. Dentro de esta plática que tuvimos, ella me decía, también me daba la respuesta. Pero bueno, si no me fijo y no dedico tiempo en preocuparme, yo creo que sería feliz. Yo creo que tendría una manera de darle sentido a mi vida, de disfrutar mi vida sin las preocupaciones. O sea, correcto, es cierto. Preocupaciones siempre va a haber. Conflictos siempre va a haber. Y no siempre uno va a estar para atender ese tipo de problemas, ese tipo de conflictos. Sin embargo, es importante prepararnos todos. ¿Prepararnos en qué sentido? Prepararnos en que seamos productivos, en que no veamos el dolor, sino veamos el agradecimiento por tener a las personas, verlo desde otra perspectiva, como dice la psicología, porque hay dos vertientes según la psicología. O lo ves de una persona de una manera deprimida, o lo ves de una manera agradecida. Y muchos a veces por la falta de comunicación o conflictos, o en su momento que no logramos decir lo que sentíamos o dejar en claro lo que se necesitaba, pues vivimos en esas cuestiones de culpa, de depresión, y esto va generando un conflicto más y más y más, y sin duda la sociedad como la familia, como las amistades, en el trabajo, etcétera. ¿Cómo se entiende la muerte desde la psicología? Hay que seguir con este punto, Karen. Sí, antes de continuar tenemos saludos de Tito de la Cruz. Dice, buen día, saludos, atento al programa desde la Plaza de Cobro 27 de Esperanza. Ciro Reyes dice, buen día compañeros, interesante la entrevista, atento desde Resguardo sección 7. Gustavo Castro dice, saludos desde la caseta de Cobro 192 de Ozumba. Y Amaro Pérez dice, buen día, saludos desde la Plaza de Cobro 20, Matamoros, Tamaulipas. Entonces, son nuestros mensajes. Saludos a todos los que nos están escuchando. Si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer con respecto a este tema, pues aquí los estaremos leyendo. Y del mismo modo, si tienen propuestas de diferentes temas que quieren que trabajemos, que hablemos aquí, pues también aquí los pueden ir agregando. También tenemos los teléfonos de cabina, que es el 777-384-8785. Y pues estamos aquí al pendiente ante cualquier cosa, ¿no? Y sí, esta parte de la angustia que puede generar la muerte, muchas veces se da porque se considera o la persona percibe que no ha alcanzado el fin normal de su existencia, ¿no? O sea, que no ha logrado cumplir con las metas que tenía, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un ciclo de vida, ¿no? Todos los seres vivos tenemos un ciclo de vida, y de repente esta angustia a la muerte muchas veces se puede entender por este ciclo que se percibe como incompleto, ¿no? En cuanto a la vejez, llegar a la vejez y el perder el instinto de vida y la aparición de un instinto de muerte. Hay una teoría, Erickson hablaba de los ciclos de vida que tenemos, o los estadios que vamos pasando a las personas desde la infancia, niñez, adolescencia, edad adulta, ¿no? Y cómo se van creando ciertas crisis en las diferentes etapas, ¿no? Y entonces, mientras no se crean se tienen que resolver esas crisis para poder obtener cierta fuerza básica. Por ejemplo, ¿no? En un bebé de 0 a 18 meses, la crisis que se da es la de la confianza y desconfianza, y es con una relación significativa con la madre, en donde se espera que haya una esperanza y una fe. Si él logra tener esa confianza con la madre,
la fuerza que esta persona va a tener es esperanza y fe, ¿no? Y entonces a partir de eso va a ir pasando, ¿no? En los 18 meses a 3 años hablamos de una autonomía contra vergüenza o duda. Y aquí las relaciones más significativas son con los padres. Son los padres los que van a ayudar a que el niño tenga una autonomía o, en el caso de que no se recreen esas relaciones significativas, venganza y duda. Y entonces, si se logra crear esa autonomía, una fuerza básica que va a adquirir la persona o una virtud es la voluntad y la determinación. Después tenemos la tercera etapa, el tercer estadio, que es de los 3 a los 6 años, en donde empieza la iniciativa contra la culpa. Y aquí ya las relaciones significativas se van haciendo más grandes porque ya estamos hablando de la familia. Y la fuerza básica, la virtud, sería el propósito o la finalidad. Siempre y cuando se vayan creando estas relaciones significativas y que estas relaciones, la persona, el individuo, logre sobrepasar estas etapas de su vida de manera satisfactoria. Después de los 6 a los 12 años tenemos la laboriosidad contra inferioridad. Y aquí las relaciones más significativas son con la escuela, con el vecindario, y la virtud es la competencia, ¿no? En esta etapa en donde el niño está en la escuela y ya entra a la escuela y ya empieza a hacer, ¿no? A hacer cosas, a sentirse competente para hacer las cosas o a sentirse inferior. Si logra pasar esto, entonces él va a adquirir esa fuerza básica y va a tener la competencia para hacer las cosas. Después viene la pubertad y hasta la adultez temprana, y en este es un punto también muy importante porque tiene que ver con la identidad y repudia contra la difusión de la identidad. Y aquí están como todos los grupos, los modelos, los amigos, ¿no? En donde por un lado es la fidelidad y la lealtad hacia los amigos. Y Erikson después nos habla de una etapa ya más adulta, que es de los 25 a los 40 años, que tiene que ver con intimidad y solidaridad contra el aislamiento. Y las relaciones significativas ya son con los amigos, con la pareja, y la fuerza básica o la virtud que se va a obtener es el amor. Y ya en las últimas etapas de la vida, estamos hablando de los 45 a 60 años, estamos hablando de la generatividad contra el estancamiento. O generas o te estancas. Es en esa etapa, entre los 45 a los 60 años. Las relaciones más significativas son en el hogar, con compañeros de trabajo, y la fuerza básica que se adquiere es el cuidado. Y ya de los 60 años en adelante estamos hablando de integridad contra disgusto, desesperación, y las relaciones significativas son con los humanos o con los míos, con las personas más cercanas, con las que yo considero, y la fuerza básica es la sabiduría. Entonces Erikson decía que cuando las personas no logran sobrepasar estas etapas de su vida de manera satisfactoria, cuando no consiguen esta fuerza básica o esta virtud, es cuando empiezan a tener esta ansiedad hacia la muerte, ¿no? Porque no lo logré, porque percibo que no lo he hecho. Y entonces esto significa un incumplimiento a mi ciclo completo, y entonces esto significa que me voy a ir de esta vida y no lo habré logrado. Fíjate, Karen, perdón que te interrumpa, me hace recordar en esta última etapa, estas dos últimas etapas, pero en especial la última etapa de arriba de los 45 años, cómo esta situación de la pandemia, de este COVID, que este virus que ha afectado en todo el mundo, que ha lastimado a nuestros seres queridos o a un conocido, cómo llegó precisamente en su momento. Déjenme recordar un poquito, Karen, qué se esperaba antes de una pandemia. Cuando se empezaba a escuchar el virus que iba a llegar a México, pues en su momento se percibía la sociedad como no iba a pasar a mayores, como esta situación iba a ser otro virus más como la influenza, y posteriormente ibas a tener una vida normal en donde a lo mejor sí iba a haber fallecimientos, pero posiblemente nadie cercano o un conocido que yo tuviera. Y desafortunadamente, cuando llega a México y nos damos en esa dimensión, vemos esa dimensión en la que este virus introdujo
a nuestra sociedad, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, conocidos. Este rango, estas dos últimas etapas, cómo fueron incrementando en el área de salud mental, en este contacto y esta comunicación, que insisto, tengan toda la confianza de contactarnos para poderlos orientar en sus necesidades dentro del área de salud mental. Y retomando este miedo que se tenía. ¿Cuáles eran los miedos principales? Obviamente adquirir el virus y por situación morir. Pero también iba de la mano sí, está el virus, pero tengo miedo que un ser querido, cercano a mí, contraiga este virus y muera. Entonces, con los pacientes platicando y diciéndole, bueno, no estamos preparados para enfrentar un virus de esta magnitud, hablando de salud, hablando emocional, mentalmente. Hoy y lo seguimos viendo, cada vez se van incrementando factores de ansiedad, depresión, trastornos psicológicos, una variedad, pero lo importante era entender con los pacientes cuál era el miedo real. No solamente era la muerte en sí, no solamente era la muerte que tuviera un familiar si contrajera este virus, sino es las preguntas concretas. ¿Qué pasaría, tocando madera, claro, si llegas a contraer el virus y tus probabilidades de muerte está? Entonces comentaban los pacientes, es que me da miedo que sufra mi familia, me da miedo que no realicen sus vidas mis familia, que siempre estén tristes, que no le encuentren un sentido a la vida. O sea, de repente se ponían en una situación en donde todo era maldad, todo era negativo, en donde todo era una cuestión de sufrimiento que se iba a tener. Efectivamente sí, en un primer instante en psicología, claro que se tiene, claro que se siente y se duele, pero también se debe entender que todo este sufrimiento, todas estas preocupaciones no van a ser para la familia en sí, sino es una preocupación y una ansiedad y un miedo que tiene o que tenemos nosotros de morir. Bien decía un paciente, es que la verdad, yo si muero en estos momentos, te puedo decir, me voy satisfecho de mi vida, pero sinceramente mi esposa también moriría de depresión porque me recordaría. Y platicando, pero a ver, platícame, ¿cómo sufriría tu esposa? Sí, lloraría mucho todos los días, ya no podría hacer su vida normal, se le borraría esta sonrisa, ya no podría ser feliz, quedaría sola. Entonces cuando le planteó la pregunta, entonces, ¿no cree que estos sentimientos que pueda tener su esposa son las que usted tiene? Que son las que realmente le preocupa tenerlas usted y no su esposa. Y un primer instante se queda, bueno, puede ser porque sí, o sea, yo creo que mi pareja es más fuerte que yo, porque yo no creo poder estar solo, no creo poder enfrentar un mundo ya sin mi pareja, no creo poder ser feliz. Exactamente, ese es el miedo a la muerte, un sufrimiento que tú piensas que se va a tener, pero que no es en sí de las personas, sino es un sufrimiento tuyo, hablando de un familiar que pueda morir o un conocido. Como persona tenemos miedo a la muerte, no en sí, a la muerte en sí, lo que vamos entendiendo de este autor, no es que yo muera, sino lo que yo pueda representar en mi muerte, lo que yo pueda dejar a la partida de mi muerte. Eso sí es lo que me preocupa en sí, que yo pueda ver a mi familia que esté sufriendo, que yo pueda ver a mis hijos que estén sufriendo. Eso sería la preocupación, porque bien decía, es porque no he cumplido, porque siento que no he cumplido en realizar una vida que me corresponde. Bien. ¿Cuáles son las razones de llanto cuando alguien muere, Karen? ¿Qué nos puede decir? Bueno, en este punto es importante de por qué las personas lloramos, ¿no? O sufrimos cuando un ser querido muere. Y es interesante esta pregunta porque no se cree muchas veces que se llora por la persona que se perdió,
se llora por esa persona, ¿no? Pero sí, no es precisamente eso. Muchas veces lloramos por nosotros mismos y por lo que perdimos nosotros. O sea, no estoy llorando porque se murió tal persona y pobrecita de esa persona se murió. Lloramos por nosotros y porque lo que nosotros estamos perdiendo, ¿no? Y tal vez tiene que ver también con esta cercanía a la muerte, ¿no? O sea, porque es una persona que tal vez tú conoces y representa y te recuerda que también tú en algún momento vas a morir. Te recuerda el acercamiento a la muerte, el que una persona que tú conozcas se muera, que un ser querido fallezca, significa que en algún momento también tú lo vas a sufrir, ¿no? Y entonces en ese significado también está el recordar otra vez lo que decía, ¿no? Como no he logrado todo lo que yo quería y eso me causa miedo, me causa terror y me causa desesperación, fracaso. ¿Sí? Esos sentimientos estás sintiendo. Si tú logras resolver estas etapas de tu vida, cuando ya sepas que vas a llegar a la muerte, y pasa muchas personas que cuando ya están en ese momento de la muerte se sienten plenas, en paz, ¿no? Íntegras, porque dicen ya cumplí con todo lo que yo tenía pensado hacer. Pero cuando no, es cuando está ese miedo y ese terror. Y ese miedo y ese terror tiene que ver porque precisamente estamos hablando de recordar la fragilidad de la vida, ¿no? O sea, como en cualquier momento yo también puedo morir y el que alguien más muera me recuerda eso, me hace pensar eso. Y entonces no lloro por esa persona, lloro por mí y lo que estoy perdiendo yo, ¿no? Y por eso al inicio hablábamos de un poquito de qué es la muerte, ¿no? Y entonces la muerte representa ese momento de la vida en donde se acaba la vida, pero al final de cuentas representa que en algún momento hubo vida, ¿no? Y además de eso, además de ese punto, también la muerte representa cierta pérdida de control, porque uno no puede, por lo regular no puede elegir en qué momento vas a morir, ¿no? O cómo vas a morir, nadie lo sabe, no sabe ni cuándo ni cómo. Entonces eso también es uno de los miedos, el no tener el control sobre la muerte, ¿no? Y no saber qué va a pasar después de. Claro que sí. Fíjate que ahorita que se aproximan estas fechas, esas fechas importantes para México, el Día de Muertos, en el Comité Ejecutivo Nacional se pone una ofrenda cada año en estas fechas. Y en lo personal, en la mañana que llegamos, que ya se puso esta ofrenda, ver los nombres de los compañeros que han fallecido en este año, una gran parte por COVID-19, por este virus, me llamó la atención mucho una compañera que se le empezó a salir las lágrimas y me dice, híjoles, qué feo es que alguien que conoces y que alguien que conviviste haya fallecido. Y efectivamente, esas razones de llorar, de recordar a los compañeros en ese entusiasmo, en esas ganas de realizar proyectos de vida, en ese compañerismo que existía de parte de estos compañeros, en la mayoría una sonrisa increíble que te transmitían pues esta energía, en esta chispa, no está. Y lo que se entiende y se comprende es que posiblemente en estas personas, en estos compañeros o demás gente que ha fallecido, pues representaban algo muy importante en nuestras vidas. No precisamente debía de haber sido nuestro esposo en este caso, ¿no? O nuestra esposa o un familiar, sino lo que él te transmitía cuando convivías con esta persona. Y una de las razones, cuando platicaba con esta compañera, que por cierto le decía, sé libre, quieres llorar, lloras. Todos estamos en esta situación, en estos momentos
de sufrimiento, de querer demostrar que somos fuertes, de querer demostrar que podemos más que el virus, y claro, podemos más que el virus, pero las cuestiones que estamos viendo, este cambio de vida que teníamos, que estamos realizando, ¿no? Antes posiblemente pues tenías más oportunidades de socializar, de compartir a alguien lo que estabas viviendo, y hoy día se van restringiendo todas estas situaciones a tal grado que la misma familia empieza a representar posiblemente un peso porque no puedes demostrar a la familia lo vulnerable que estás ante una pandemia, el sufrimiento que tienes emocionalmente de lo que estás viviendo, el miedo a todo lo que se está pasando, y lo demuestras de otras maneras. Entonces, cuando hablamos de llanto, cuando alguien muere, es precisamente el temor, porque yo pude ver y veo en las personas cuando lloran por esta persona que falleció, no necesariamente un familiar, se ve que el miedo al sufrimiento que pueda tener la familia, porque es que cómo estará su esposa, sus hijos, han de estar sufriendo, ¿no? Efectivamente, claro, sí, hay un dolor por parte de esta familia, pero en usted no posiblemente más que ese dolor sea esa preocupación de que usted esté en ese lugar, como lo que pasaba a los compañeros. Esa es una de las cuestiones que en el comité hemos platicado, la manera de cómo apoyar precisamente a los compañeros en dos cuestiones. Una, la cuestión de la salud mental y emocional, que estamos ya padeciendo la sociedad, el mundo en general, en diferentes trastornos que ya estamos observando, pero también lo importante de cómo apoyar a esas familias, a esa esposa, a esos hijos, esos padres, primos, tíos, en la pérdida de un familiar, y no precisamente por un virus, ¿no? del COVID, sino también de otro tipo de enfermedades o accidentes o otra cuestión, porque entender cómo es la muerte, entender cómo debe de ser un proceso, es entender que como resultado puedas superarlo, puedas mejorar, puedas darle un sentido de vida a lo que estás viviendo, puedas estar fortalecido. Claro, sin olvidar a estas personas que han significado mucho en nuestras vidas, pero sí enfrentando una situación real, porque ese es precisamente el miedo, el ver que una persona a la partida de un ser querido, un familiar, nos podemos hundirnos en ver a estas personas que ya no podían salir o ya no han podido ser felices en sus vidas, y lo que vamos conociendo y vamos viendo de nuestros vecinos, un familiar en la colonia, en el fraccionamiento, cómo la partida de una persona puede destruir una familia completa en todos los aspectos, en todos los ámbitos, pero precisamente cómo los psicólogos o los que somos responsables del área de salud mental en cualquier índole, de cualquier otra rama, esta parte de decirle al trabajador, a la sociedad, sí se puede salir adelante, sí se puede entender por qué de la muerte, cuáles son nuestros temores de la muerte y qué sigue después de una muerte. Siéntanse con esa confianza y este apoyo de que cuentan en el área de salud mental a través de un sindicato nacional de trabajadores de CAPUFE, que están para ustedes, que está para acompañarlos, que está para orientarlos, y sobre todo buscar una manera de estar mejores, de estar felices, de estar contentos, de darle un sentido a la vida y disminuir un poquito esos miedos a la muerte, este miedo al virus que está latente todavía. Y bueno, sí, y es importante también el hablar, ¿no? de este tema, ¿no? Estabas hablando hace ratito sobre en México culturalmente, ¿no? Es un tema interesante, sí, en México se habla de la muerte, pero nada más en estas fechas, ¿no? O sea, no es que las personas todo el tiempo estén hablando sobre la muerte, también es un tema tabú, menos en estas fechas, sino que justo ahorita, justo en este momento, podemos hablar de la muerte, y por eso elegimos hablar de este tema en estas fechas, precisamente tomando en cuenta que es más natural hablar de la muerte, ¿sí? O sea, en este momento
hay una representación gráfica incluso de la muerte, ¿no? Tenemos a la Catrina y al Catrín, y en todos lados ahorita donde salgamos, la televisión, redes sociales, todos están hablando sobre la muerte, ¿no? Y de esta importancia y de este sentido que se le da a la muerte en México. Y también otro punto importante que es el que tiene que ver con la religión y con las costumbres y la cultura y el papel tan importante que está jugando la religión aquí en la muerte, con respecto a la muerte, y en México principalmente, no nada más la religión, sino la cultura, porque en México se cree que en estas fechas los muertos regresan, ¿sí? Que esa línea que separa la vida de la muerte desaparece en estas fechas y entonces conviven al mismo tiempo tanto los muertos como los vivos. Y eso da cierta esperanza de estar en contacto, ¿no? De poder hablar con las personas, de poder acercarnos a nuestros muertos y poder estar cerca de ellos. Y eso nos da cierta tranquilidad y cierta esperanza de que no te vas y ya se acaba, sino que regresa, va a regresar en algún momento, y creo que eso en México ha sido algo sumamente importante para poder entender y para convivir con la muerte hasta cierto punto, y que nos ayuda mucho a los mexicanos. Pero también está lo que decía hace ratito, la pérdida del control con respecto a la muerte, porque una persona se muere y ya no sabe qué es lo que va a pasar. Todo lo que hiciste en este mundo, mientras vivías, ¿qué va a pasar con todo eso? Y hay un tema muy importante que cuando yo lo estaba revisando nunca lo había visto de esta forma, ¿no? ¿Qué es el testamento? O sea, yo antes se veía el testamento, yo lo veía, ¿no? Y muchas personas, no sé, es como de, pues es que es para dejarle, al dejar, ¿no? En el caso a mis hijos, algo para que no se queden solos, pero no nada más tiene ese significado, sino que es el poder tener de alguna manera control con lo que va a pasar después de, y eso también te da cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, yo hago un testamento para poder decir qué va a pasar con todo lo que yo tenía aquí, y eso me da una sensación de control en este proceso que es inevitable. En algún momento me voy a morir y es irreversible. Y entonces eso empieza a hacerse la muerte como algo propio y empezar a tomar empezar a hacer discusiones sobre este tema, sobre estas decisiones. Empiezas a tener el control, ¿no? No nada más de tu vida, sino ahora también de tu muerte, porque ya sabes qué va a pasar, y eso es mucho lo que nos da miedo a las personas, no saber qué va a pasar después de la muerte. Nadie sabe qué va a pasar después de la muerte con la persona, conmigo. Yo no sé qué va a pasar conmigo después de la muerte, pero un testamento me da la sensación, me da la seguridad de que de lo que va a pasar con mis cosas, con mis seres queridos después de la muerte, y además es un legado, ¿no? O sea, todo lo que decía hace rato, trascender en la vida. Todo lo que hice, todo lo que fui, alguien más lo va a recibir, ¿no? Alguien más va a seguir con este legado. Entonces eso también puede dar cierta seguridad o cierta tranquilidad. Fíjate que mencionas algo muy importante. No es un testamento en sí, porque ya siento que me voy a morir y pues tengo que dejar todo en orden forzosamente. No precisamente hablar de un testamento es dirigirse a las personas que ya han cumplido con un desarrollo de vida, sino hablar de un testamento es hacer mención de lo que tú crees que tienes, que aquí en su momento le dejarías o le cederías todos tus derechos. Fíjate que y lo comento esto, Karen, porque en una ocasión un compañero que tiene una enfermedad, Dios no lo quiera, todavía dure muchos años más, esté con nosotros muchos años más, pero él decía, es que yo siento que en cualquier momento voy a morir, y lo que más me duele es que no dejo nada, no he logrado tener un patrimonio, no he logrado dejar una cuenta. Esta enfermedad me ha generado muchos gastos, pero sale una cuestión: hijos. Mencionaba, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y hablar un testamento es, como bien decías, darle un sentido, un control, una seguridad de una persona
de ubicarnos qué estamos haciendo, cómo estamos en esa tranquilidad de hacer. Retomo otro caso de otro compañero que me decía, que comentaba, oye, Héctor, fíjate que no sé a quién dejarle la casa porque tengo que hacer el testamento. Me hiciste recordar precisamente este caso del testamento. Tengo 2 hijos. Un hijo es un profesional, prácticamente no depende nada de mí, pero tengo otro hijo pues que desafortunadamente está en el consumo de drogas, no ha podido salir adelante, pero tengo este problema, ¿a quién dejarle la casa? Y no me quiero ir sin hacer las cosas bien. Y platicamos, pero ¿qué es hacer las cosas bien? Bueno, pues que no queden disgustados ninguno ni el otro. Entonces la pregunta tan simple, ¿no?, que pudiera ser, pues que se divida la mitad la casa. No, es que no puedo dividir la mitad de la casa porque estoy seguro que mi hijo, el profesional, pues él lo va a desempeñar bien esta economía. Pero mi otro hijo, estoy seguro que no va a durar ni un mes con lo que le pueda dejar. Entonces, ¿pero qué te preocupa? Pues siento que el que debería de dejarle la casa es a mi hijo, el que tiene problemas, pues porque él es que se ve más vulnerable ante esta situación. Bien, y a mi otro hijo yo creo que lo entenderá y él puede salir adelante. Y de repente empieza esa controversia, no sé, es esta cuestión es que pues sé que va a llegar un momento, pero no quiero que llegue ese momento porque estoy pensando en la familia, estoy pensando en mis hijos, estoy pensando en quién lo necesita más, estoy pensando en quién va a sufrir menos, quién lo va a comprender. En esa situación, sí te deja a analizar y decirle precisamente al paciente qué le corresponde tener una vida. Pero eso también tiene que ver con el ciclo de vida, ¿no? O sea, con estas etapas que crees que puede creer una persona que no lo ha logrado, ¿no? O sea, ¿por qué tener miedo a irme y qué va a pasar con mis hijos? Es porque seguramente yo siento que de alguna u otra manera no hice un buen trabajo con ellos, ¿no? O sea, en cualquiera de los casos, es decir, si yo siento que mi hijo está, y en este ejemplo hay como las dos vertientes. Por un lado, uno que ha logrado todo y no me preocupo por esta persona, pero por el otro lado está el que no. Entonces en este punto algo no hice bien aquí, ese sentimiento, esa percepción que pueda tener la persona, y volvemos otra vez a lo que decía Erickson. O sea, puedes sentir que no hiciste algo bien, que queda algo inconcluso, y por eso tengo miedo de irme, ¿no? O sea, con la familia, con todos. Es que me voy a ir y qué va a pasar con mi familia. O sea, las personas que empiezan a tener este tipo de sensaciones es precisamente por eso, porque no han logrado como cerrar satisfactoriamente los ciclos anteriores de su vida, ¿no? O sea, es como decir, no hice bien esta parte y por eso no me puedo ir todavía, porque no vamos a manejarlo así, todavía tengo asuntos pendientes que no he logrado concluir, y eso es importante, ¿no? O sea, la idea es que se va a perder el miedo a la muerte, ¿no? O se va a ver una relación más íntima, ¿no? Y la relación que tenga cada persona tiene una relación con la muerte muy íntima, ¿no? Muy personal. O sea, cada quien va a crear esta relación, pero se va a ir mejorando, se va a ir estableciendo una mejor relación en la medida en que nosotros podamos tener conciencia personal en cuanto a la muerte, y que además se ve matizada por la época en la que estamos viviendo. Ahorita estamos viviendo un momento, o sea, este 2020 ha representado cambios completamente, ¿no? Ahorita la muerte está más cerca de todos nosotros en todo el mundo, ¿sí? Entonces es como estar, ¿no? O sea, y hemos escuchado muchos casos, ¿no? O sea, es que hace 3 días estaba como si nada, ¿no? Y ahorita ya me acaban de avisar que ya se murió, ¿no? Porque es esa cercanía que se tiene con la muerte
lo que también va a crear la relación que nosotros podamos tener con ella y las creencias, ¿no? O sea, yo creo que me voy a morir, pero me voy a ir al más allá y cada año voy a venir a ver a mis seres queridos, o desde ¿no? O sea, esas creencias también van a impactar en cómo yo voy a ir creando mi relación con la muerte. Y en los conocimientos que se tengan con respecto a esto, ¿sí? Entonces cada persona debe de ir construyendo, debe de ir buscando su propio sentido a su propia muerte. O sea, todos nos vamos a enfrentar a eso en algún momento, eso es claro, ¿no? Como dicen por ahí, nada, todo pasa, nada es para siempre, y nos vamos a enfrentar a ella. Y el cómo nos vamos a enfrentar a la muerte ya va a depender de nosotros mismos y de cómo vayamos creando esa relación con la muerte. Entonces, es importante tomar en cuenta todo eso, tomar en cuenta las creencias y ir teniendo conciencia de esta muerte, porque bien decía Benedetti, solamente la muerte es un síntoma de que en algún momento hubo vida, ¿no? Y o sea, la muerte es tan necesaria como la vida. Tenemos saludos. Mayra López dice, tema interesante, saludos desde Iguala. Antonio Valderas dice, saludos desde Servicio Médico Querétaro. Daniel Antonio Chirino dice, buen día, saludos desde el campamento Villahermosa, sección 7, a nombre de todos los compañeros del mismo y delegado sindical. Lourdes Reyes dice, saludos. Verónica Uriostegui dice, buen día, licenciado Héctor y Karen, gracias por compartir información muy valiosa. Saludos a todos, Vero, esperemos que les guste mucho esta información que estamos tratando de compartir, y pues no sé qué. Sí, muchos saludos con mucho cariño a todos los compañeros desde cualquier centro de trabajo, sea campamento de conservación, servicios médicos, plazas de cobro, oficinas, todo lo que tenga que ver de administración, de otro índole. Muchos saludos con mucho cariño. Y bueno, regreso un poquito, Karen. Sí, sin duda alguna, que decías de no tener o no culminar con un ciclo a las preocupaciones que pueda generar. Retomo este paciente que este compañero trabajador me comentaba, y algo muy curioso, ¿no? Me decía, ¿qué hago, doctor? ¿Le dejo la casa a mi hijo que tiene problemas de adicción o le dejo la casa a mi otro hijo? Bueno, yo no te puedo decir si le dejas la casa o no, o a quién le tienes que dejar la casa o no. Aquí juega y desempeña un papel muy importante lo que es la comunicación. Una comunicación que vaya encauzada a dejar en claro el porqué de nuestro sentir, el porqué de nuestras preocupaciones, el porqué de esta manera, ¿no? Bueno, él me comentaba después, en otras sesiones, que había platicado con su hijo profesionista, Karen, y que su hijo, pues, como que lo entendió bien en esa madurez. Entonces, bueno, se entendía que estaba perfilando dejar esta cuestión a su hijo que tiene problemas, ¿no? Bueno, que esa ya es una cuestión muy, muy personal. Cada quien tendría sus opiniones en a quién le deja la casa o no. Pero esa comunicación que tuvo le dio una tranquilidad y una confianza a su persona de empezar a saber qué hacer, empezar a disfrutar la vida, darle un sentido a su vida. Entonces, sin duda alguna, esta comunicación que podamos tener con la familia, no importa si eres joven, no importa si eres adulto, si eres de la tercera edad, no importa. La cuestión es esta comunicación, dejar entendido cuáles son nuestras preocupaciones, qué pasaría si en un momento, e insisto, es un tema tabú, pero es importante tener esta comunicación. ¿Qué pasaría si yo, Héctor, llego a fallecer? Toco madera, pero si yo, Héctor, llego a fallecer, ¿qué es lo que qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que necesito escuchar de mi familia, de mis seres queridos, de mis amistades? Porque precisamente en esa comunicación, a pesar de que pueda ser difícil platicarlo, al final llegas a una confianza, a una motivación, a una seguridad, darle un sentido de lo que estás haciendo y salir de casa o estar en casa más contentos, más felices, con más en armonía, más seguro de lo que quieres compartir, o sea, dejando todo un orden, ¿no? Y no precisamente quiero decir que ya a lo mejor a rato mañana no vas a estar, no lo sabemos, pero precisamente por lo que no lo sabemos, y una cuestión que decías que desempeña
esta pandemia, que estamos cerca de la muerte. O sea, no sabemos si en cualquier momento uno de nosotros va a contraer el virus y por ende pueda generar una situación muy fuerte de una pérdida. Pues bueno, es precisamente centrarnos en platicar qué pasaría si yo contrajera este virus, qué pasaría si tengo otra enfermedad. Yo te quiero compartir cuáles serían mis preocupaciones, mi temor. Es válido, que a veces precisamente en las sociedades ese estigma de decir no me digas nada de eso, porque eso no va a pasar, eso nunca va a ocurrir. Reprimes precisamente a las personas, reprimes esa esencia de esta comunicación que es necesario externar, y lo que genera son precisamente estas cuestiones o cuadros de depresión, de estrés, de ansiedad, un sinfín de cuestiones psicológicas, emocionales que podamos encontrar. Bien, por último, ¿qué podemos agregar? Pues se nos está acabando el tiempo. Sí, también, por un lado es, te decía, esta relación íntima, ¿no?, que se tiene con la muerte, buscarle sentido a la muerte, pero también por otro lado, ¿qué pasa con las personas que nos quedamos, ¿no?, o que enfrentamos la muerte de alguien más? Y esto tiene que ver con la pérdida que empezamos a tener, ¿no? Y ese es un tema también muy importante en cuanto a lloramos por lo que estamos perdiendo y qué significa esa pérdida, y es algo que se tiene que manejar, ¿no? Porque por un lado yo puedo tener una relación sana con la muerte, sé que me voy a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo una creencia con respecto a esto, pero ahora, ¿qué pasa para mí si alguien más muere y qué va a representar para mí esa pérdida de un ser querido, ¿no? Y ese es un tema también importante, y ahorita que lo comentas, es un tema que tenemos programado ver la siguiente semana. El próximo martes. El próximo martes 3 de noviembre, en donde vamos a hablar precisamente del duelo y la melancolía, cómo afrontar un duelo, cómo manejarlo, ¿no? Cómo vivir. Ahora ya no estamos hablando de mi relación con la muerte, sino estamos hablando de cómo yo, que perdí algo, voy a afrontar esa pérdida, ¿no? Y ahorita es un tema muy importante, porque ahorita con esta pandemia todos hemos perdido algo de alguno u otro modo, ¿no? Cuando hablamos de duelo y melancolía, no nada más es un duelo ante la muerte, es un duelo ante todas las pérdidas que representan dentro de nuestra vida. Y decía, en esta pandemia todos perdimos algo, ¿no? Ya sea, ¿no?, a los que peor les ha ido es perder la vida, perder la salud, perder el trabajo, perder la tranquilidad de salir a la tienda o de salir al cine, ¿no? O sea, perder tus relaciones sociales, perder el contacto con el otro, ¿no?, ese control de ti mismo, ¿no?, de que ya no puedes tocar nada, ya no puedes tocar a nadie porque no sabes si está contagiado. Entonces, todo eso se ha perdido, y cómo manejamos esa pérdida. Y en este punto, Roberto Gómez Cruz dice: buenos días, Lic. Es un tema muy importante hablar sobre la muerte. También estaría bien comentar sobre el manejo de la ansiedad, ya que por lo que estamos viviendo del virus, mucha gente y compañeros empiezan con algunos síntomas de ansiedad. Para poder manejar esta situación, gracias, desde Oaxaca, Servicio Médico Huitzo, Plaza de Cobro 79, sección 3. Sí, también es un tema que ya tenemos programado, lo vamos a ver en 15 días. 15 días, ¿sí? 3 semanas, de cómo manejarlas, cómo cuidar la salud mental en estos tiempos de pandemia, y también cómo manejar, ¿no? Vamos a ver la pérdida, cómo manejo todo lo que yo he perdido, cómo ahora vivo con esta pérdida y cómo puedo enfrentar esta pérdida. Y no nada más nos estamos refiriendo a la muerte. Nos estamos refiriendo a todas las pérdidas que hemos tenido. Sí, bien decías, Karen, la pérdida de... Todos hemos perdido algo, a lo mejor una tranquilidad, a lo mejor una socialización, a lo mejor las salidas al cine, salidas al súper, al mercado. Hemos perdido una tranquilidad, como otros a lo mejor en estas pandemias derivó a la separación de parejas, separación de hijos, enfermedades, adquisición de enfermedades, trastornos de ansiedad, cuadros de ansiedad, depresión, estrés. Al final de cuentas todo va de la mano, todo
desempeñan un rol, un conjunto de componentes para llegar a donde estamos. Pero este duelo y melancolía es muy importante para saber entender cómo es un proceso de duelo, pero también cómo ingresar o atender un proceso de duelo para lograr mejores resultados en la parte emocional y mental. Pues bien, si no hay un comentario por el tiempo que ya se está acabando, pues les deseamos una bonita tarde, un fin de semana. Sin duda alguna deben de sentirse que están apoyados por una área de salud mental, por un sindicato que está precisamente para apoyarlos y tengan esa confianza y comunicación de acercarse en algunas cuestiones, en algunas necesidades que tengan en tu persona, que tengas en tu familia, que tengas en tu centro de trabajo. Acércate. Bien, pues bueno, pues muchas gracias. A partir del martes vamos a... El martes, nos veríamos el próximo martes a las 10 de la mañana con el tema duelo y melancolía. Y si no hay nada más que agregar, pues bueno, les agradecemos y un excelente fin de semana. Pásenla bien.